Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche vamos a conversar con el defensor del pueblo, Carlos Negret, con quien vamos a hablar de varios temas. En primer lugar, una seria advertencia que él está haciendo luego de recorrer diferentes territorios en el país, donde ha escuchado de la propia comunidad que le comentan y le dicen que hay presencia de carteles mexicanos detrás de la droga en Colombia. Uno suponía que esto iba a ocurrir en el país, pero ya es una advertencia que va a hacer hoy la Defensoría del Pueblo luego de estos recorridos que ha hecho el defensor. También vamos a hablar de las más recientes cifras, la más reciente radiografía de quiénes son las víctimas, líderes sociales que están siendo asesinadas y amenazadas en todo el país, y también de la marcha de este viernes precisamente por los líderes sociales y de un proyecto de ley que está apoyando la Defensoría para que niños venezolanos que estén naciendo en Colombia en medio de esta difícil situación tengan nacionalidad y puedan acceder con más facilidad a todos los servicios del Estado en Colombia. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Es un gusto volver a estar con usted, Jessy. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá. De manera muy generosa, el Defensor del Pueblo ha hecho un alto en sus actividades porque él está todo el tiempo recorriendo el país. Lo vemos a lomo de mula, en canoas, en los ríos de Colombia, siempre haciendo presencia en distintos territorios. Ha terminado una misión en el Catatumbo y ya se apresta para continuar hacia el sur de Bolívar. Pero mire, viene aquí a Opina Bogotá y sobre todo a hablar de todos los temas de los cuales usted nos ha participado, y así, pero también hacer esa invitación para que el 26 de julio los colombianos nos movilicemos, no solo en el territorio nacional, también en el exterior, frente a esa defensa por la vida de nuestros líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos que están amenazados por distintas estructuras criminales, economías ilegales, de las que precisamente vamos también a hablar con el Defensor del Pueblo. Así es, doctor Carlos Negret, como siempre. Buenas noches y bienvenido aquí a Canal Capital. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por volverme a invitar. Muy complacido y listo para las preguntas. Bueno, no, defensor, gracias por estar acá. Defensor, empecemos hablando del tema de los carteles mexicanos. Usted ha recorrido en las últimas semanas el Catatumbo, ha estado en el Caquetá, lo hemos visto también recorriendo toda la región pacífica y le hemos escuchado que hay algo que le preocupa, y es que la propia comunidad le está advirtiendo a usted la presencia de ciudadanos mexicanos detrás del control de la droga en Colombia, de organizaciones criminales detrás de este negocio en el país. ¿Qué es lo que le han dicho las comunidades y qué advertencia está haciendo usted el día de hoy? Mire, las comunidades lo que nos dice es, aquí hay personas que hablan con acento mexicano. ¿Dónde tenemos esa radiografía? La acabo de vivir ahora en el Catatumbo, porque es una zona que es la segunda zona donde más coca hay sembrada, en mi concepto, y ellos están en toda la cadena de producción. En otra zona está en Caquetá y Putumayo, porque el río Caquetá le permite a los traficantes de drogas sacar la marihuana y la cocaína hacia destinos como Brasil. También la hemos tenido en el andén pacífico, y lo que nos dice la comunidad en nuestras visitas a las zonas hay ciudadanos que hablan como las novelas mexicanas. Ellos no hacen el análisis del cartel. Y la razón es lógica, porque el negocio de la droga, que es uno de los grandes males que tenemos en Colombia, es un negocio transnacional. Entonces, pues ellos se pueden venir de México, o mañana se podrán venir los rusos, o mañana se podrán venir cualquiera que quiere comerciar la hoja de coca. Entonces, de eso tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque la gente siembra coca porque no tiene otra alternativa, porque hay una ausencia del Estado. En parte de las zonas del Catatumbo donde estuvimos, la gente cultivaba café. Y uno ve hoy el beneficiario de café y la casa del campesino dedicada a la producción. Pero también en esta misión humanitaria, yo paré yendo hacia Belén de la Playa, y me bajé del carro porque vi una cosa inusitada en el Catatumbo. Todos tenemos en la cabeza que el Catatumbo es muerte, coca, todas cosas malas. Y resulta que vimos tomate, frijol, pepino cocombro, y en otras zonas como
ábrego, existe la cebolla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar a los campesinos con inversión, a darles garantías de producción para que puedan pasar de un cultivo legal como la hoja de coca a cultivos legales como lo que les estoy diciendo. Y por eso allá dije, el Catatumbo no es solamente coca. Entonces imagina la gastronomía, Belén de la Playa, que es un municipio muy bonito, es patrimonio nacional, bellísimo. Uno no cree que haya un municipio tan bello en esas lejanías y está ahí, pegado a Venezuela y dentro del Catatumbo. Defensor, usted lo que nos viene a ratificar a esta hora Sí. es decir, es que hay una expansión, porque nosotros nos habíamos quedado aquí en Colombia con que los mexicanos que están en este negocio ilícito de la coca estaban en el Andén Pacífico que usted estuvo recorriendo justamente hace un tiempo, pero ahora ya están en Catatumbo, están en Caquetá, están en Putumayo. ¿Ellos trabajan solos o están delinquiendo con organizaciones colombianas, por ejemplo, disidencias de la FARC u otros grupos criminales? Y se me olvidaba otro sector que es bastante importante. Hace un año llegaron 12 personas del Catatumbo, llegaron a Jamundí. 12 personas que vienen del EPL, y ya en Jamundí también están el cartel, los mexicanos. Por una razón, porque ellos están en asociación con las bandas criminales, están en asociación con el ELN, con las disidencias de las FARC, porque el negocio y las peleas y los asesinatos que hay en ciertas zonas que uno no sabe de dónde vienen, es por el control territorial, por el control de las rutas entre todos estos grupos al margen de la ley, ELN, EPL, disidencias, los AGC, los caparros, los puntilleros, todos es cómo controlamos el negocio, porque es un negocio pues muy rentable. Es decir, ellos establecen alianzas con el que esté ahí en la zona. Ellos colocan a producir a la gente coca y pagan desde el primer momento hasta el final. Defensor, esto lo que alimenta es esa tesis o esa teoría, Erika, de un sector del país que dice, mire los cultivos de coca en Colombia, cómo se han venido incrementando. Mire ahora la presencia de carteles mexicanos, que son hoy los grandes carteles del mundo que manejan el tráfico de drogas, el cartel de Sinaloa, entre otras organizaciones. Y por otro lado, el gobierno enfrentando problemas para poder combatir, para poder aspejar con cultivos ilícitos. Mucha gente dice que no lo pueden hacer porque evidentemente hay un riesgo para la salud, pero sí me gustaría escuchar, defensor, su postura sobre esta polémica que hay en torno al uso del glifosato. Usted que ha escuchado en esas comunidades a los campesinos, a las personas que están allí sufriendo estos estragos que trae la coca, ¿usted en qué posición está? Le voy a hacer un parangón. Es como si llegara usted hoy a su casa y le dijeran que no podía salir de su casa, que no puede trabajar, que no puede ejercer su oficio, su profesión de periodista, de opinador. Es lo mismo que pasa a los campesinos cuando les dice, vamos, el acuerdo de paz dijo, se acaba la coca, o sustituimos o erradicamos. Nunca, ni el gobierno ni los comandantes de las FARC fueron a las zonas que ya hemos anotado, Catatumbo, Bajo Cauca, Nariño, nunca fueron a decirle a la comunidad, señores, se acabó la coca. Porque si lo hubieran hecho, ¿sabe qué había pasado? Yo sí, no había habido paz, no había habido firma de paz. ¿Qué nos quedó? El conflicto, con un ingrediente, con los carteles, sin los carteles. Y la gente cultiva porque tiene que comer, tiene que hacer algo. En el auto de la semana pasada, que todavía no tenemos el auto oficial, la Corte nos pide que nosotros acompañemos el proceso. Habrá que esperar que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida, con base en el auto que todavía no se conoce, en su integridad, qué decisión toma. Lo que yo creo es que cualquier decisión tiene que hacerse mirando qué vamos a poner a hacer los campesinos en esas zonas, de qué van a vivir. Los colombianos tenemos que acostumbrarnos a que la hoja de coca es un producto ilegal, pero la gente llega al cultivo porque el Estado ha estado ausente, porque el Estado, si en Bogotá tenemos problemas de desempleo, que es una vía pavimentada, por decirlo coloquialmente, en las zonas rurales no hay agua, no hay luz, no hay nada. Y como dice un campesino del Catatumbo, doctor, con estas manos callosas,
yo no puedo dejar de llevar la comida a la mesa. Pero usted no está en desacuerdo con el uso del glifosato, por lo que le interpreta, usted de entrada no rechaza que se vuelva a usar el glifosato. Es que no sabemos qué diga la Corte y qué decisión va a hacer. Lo que se dijo hace unos años en relación con lo del uso del glifosato es que producía enfermedades y que producía un cáncer. Entonces yo en el caso mío que tuve cáncer, yo no sé si en algún momento, por alguna zona que pasé hace muchos años, tuve alguna aspersión o algún glifosato. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar con la comunidad para ver qué la ponemos a hacer. Para el defensor es primero el ciudadano. Si lo dejamos sin trabajo, con hoja de coca, que es ilegal, ¿qué lo vamos a poner a hacer? ¿Cuál es la herramienta? Porque no lo podemos dejar así, porque nos queda el conflicto. Entonces lo que nos quedó del proceso de paz en el punto 4 del acuerdo fue que nos quedó cojo. ¿Por qué? Porque nunca le dijimos a la gente de frente, se acabó la coca. El punto 4 dice, se acabó, con un verbo rector importante que dice concertar. Pero sí va a acabar. Nunca, y en eso quiero hacer precisión porque el punto 4, el acuerdo del gobierno Santos con las FARC, fue en que entre ambos dijeron que era lo normal, que era lo lógico, era que se acababan los cultivos de uso ilícito. Ni se socializó, ni se concertó con esas comunidades que ahora se ven ahí acechadas precisamente, no solo por las estructuras criminales que de manera histórica han hecho presencia en esas zonas, defensor, sino también ahora por esos recién llegados con acento mexicano. Y frente a esas amenazas tan grandes, ¿qué hacer? La fuerza pública, ¿qué actitud está asumiendo frente a la presencia reiterada de esos factores generadores de violencia ahora con acento mexicano? Yo encuentro a las fuerzas militares y a la Policía Nacional acompañando todos los procesos de paz y acompañando a la comunidad. Todas las fuerzas militares de policía están en la zona dándonos protección. Y muchas veces cuando nosotros hacemos reuniones en público, la gente no le dice a uno que el ejército se quede, pero cuando uno al lado le dice por favor que nos aumenten el pie de fuerza de la policía y que por favor el ejército de esta zona no se vaya. ¿Por qué? Porque como dicen algunos líderes, doctor, si nosotros decimos algo, usted se vaya, a nosotros nos asesinan. Pero mire, lo que son las fuerzas militares y la Policía Nacional, el respeto y el trabajo que ellos hacen en las zonas rurales es el trabajo que no hace el Estado, porque nosotros necesitamos inversión social. ¿Qué necesitamos? A un SENA fuerte, a un ICBF fuerte, necesitamos en las zonas de el Andén Pacífico y la Orinoquía, limpieza de ríos, que el Ministerio de Transporte y Envías lo hagan. Lo importante son las 4G, ¿cierto? Pero es que las 4G en los sectores rurales, como son todo el eje pacífico, toda la Orinoquía, la Amazonía, son los ríos. Y tenemos que mantener los ríos y realmente no hay mucha inversión en el mantenimiento de los ríos. Defensor, decía ahora Erika, de estos recorridos que usted viene haciendo por todo el país, Erika, y hubo uno muy recientemente, el defensor estuvo en el Catatumbo, que es una de las regiones más olvidadas por el Estado históricamente en la frontera con Venezuela, y yo quisiera, Erika, que viéramos un testimonio de una niña que abordó al defensor del pueblo en el municipio de Acarí, que conforma la región del Catatumbo, y escuchemos lo que le dijo para escuchar la reflexión del defensor sobre el testimonio de esta niña. Porque por fin puedo contar mis penas y la de los niños de Acarí. Recoja usted el alarido angustioso de nosotros y escríbelos en una tabla de su corazón como la leyenda viva de lo que le voy a decir. Para nosotros los niños de Acarí ya no existe el sol de la libertad. La lluvia de esperanza tiende a volverse pálida y fría. La noche nos aterra, no podemos salir a las calles a juguetear con los compañeros porque nos espanta el ruido de la voz de los cañones. No podemos jugar en el polideportivo porque el ruido de las balas nos angustia, nos hace correr y hasta nos puede matar. No podemos gritar el coro de los infantiles porque los enemigos de la paz han hecho en este municipio que el fantasma de la noche nos sumerja en el terrible desolación. Doctor Negrier, como dijo Bolívar, salve usted esta patria, que un ayer nos vio nacer
y como niños merecemos disfrutarla para engrandecer nuestras ilusiones y empuñar la llave de la felicidad y la bandera de la paz estable y duradera. Gracias. Conmovedor, Erika, este testimonio de esta niña. Defensor, ¿qué puede decirle usted a una niña en el Catatumbo que dice estas palabras? Que lo ve como la esperanza. Salve usted la patria, le dice. Prácticamente porque no hay institucionalidad, que llegue hasta allá. Va el defensor como un funcionario a escuchar el clamor de la gente. ¿Usted qué le respondió a la niña? Yesid, esa es la importancia de tener servidores del nivel nuestro en terreno. Esa es la única manera de usted de escuchar al alcalde, de escuchar al campesino, al indígena, al afro, y en este caso a la niña Nacarí. Alarido angustiante. El sol de la libertad, la lluvia del atardecer. No puedo jugar en la calle, no puedo jugar en el polideportivo por el miedo de las balas que se entrecruzan. ¿A uno qué le genera esto? Mayor compromiso, aún con el riesgo de la vida de uno. ¿Por qué? Es seguir en terreno, seguir incidiendo en la política pública del gobierno nacional. A mí me tocó el presidente Santos, me tocó el presidente Duque, en decirles, hombre, fue importante la paz, pero ya pasemos a la implementación. ¿Y la implementación qué es? Démosle las garantías a las personas que quisieron hacer la paz, que son 10.500 que quieren la paz y que están en los ETCRs. Pero además, la paz era para las personas de Acarí, que vivieron años de zozobra con un ciudadano alias Megateo, que causó todos estos males. Entonces en Acarí hoy hay 1.000 hombres del Ejército Nacional parando el narcotráfico y parando el contrabando de gasolina. Y eso es importante porque esas son dos economías ilegales que nos hacen daño. Lo que usted me pregunta, ¿qué piensa el defensor? Seguir yendo a la comunidad hasta el último día y diciéndole al gobierno, señor gobierno, buenísimo esto, pero necesitamos SENA, ICBF, Invías, DPS. Vamos allá, trabajemos con la comunidad, hagamos la paz. El ELN se equivocó en enero en materia grave. Sentémonos con el ELN, que el ELN deje secuestrar, que deje extorsionar. Que los disidentes del Frente 33, en este caso en el Catatumbo, vuelvan a donde nunca debieron haberse ido. Muchos nunca fueron, se quedaron como disidentes. Al EPL, hombre, ya no hagan más daño. Ya llevan 40 años haciendo daño en esa zona. Busquemos la paz, no hay otra solución. Colombia necesita paz y no la guerra. Y esto es muy duro cuando una niña le entrega eso a uno. Hacemos el video, luego otro niño me entrega unas rosas, luego otro niño me entrega la bandera de Acarí, que la voy a llevar en mi corazón. Y yo creo que allá no va a volver nadie. Y luego me hicieron un homenaje. Usted verá a los niños cantando vallenato, allá. O sea, en el Catatumbo lo que hay es opción de vida, opción de futuro, pero tenemos que invertir. A 10.000 habitantes tenemos 1.000 personas, 1.000 soldados de la patria. Y es una situación que se repite en muchos otros territorios de nuestra patria. Y ahora que estamos justamente conmemorando el bicentenario, que es la libertad, que es la independencia, todavía hay tantas comunidades, como el Defensor del Pueblo le está contando a esta hora en Opina Bogotá, que están verdaderamente con su libertad cercenada por estos grupos armados ilegales, por estas estructuras criminales que también, Defensor, y usted lo ha podido comprobar, están matando a los líderes sociales, a quienes se atreven a denunciar precisamente estas situaciones, a los defensores de derechos humanos. ¿Qué ha podido usted identificar en esos recorridos por las distintas zonas? Porque sabemos que también ha tomado usted la bandera y el liderazgo frente a este tema. Nosotros tenemos una tranquilidad cuando viajamos por el territorio. En 26 años de la Defensoría del Pueblo no hemos tenido ninguna acción violenta contra nosotros, tal vez el año pasado un incidente, pero nos respetan, la izquierda, la derecha, el centro,
Entonces nosotros podemos caminar. ¿Por qué los están asesinando? Porque hay 3 problemas en Colombia muy graves. 2 economías ilegales, una es el narcotráfico, otra la economía ilegal del oro, y una tercera que es la disputa por la sustitución de tierras en zonas como el Meta, los Urabá antioqueño y Urabá chocuano. Y esto genera que el que no está de acuerdo con las estructuras no quiero cultivar hoja de coca, o cultiva lo mata, no cultivo y lo mata. O yo quiero entrar al programa del gobierno, yo quiero entrar al programa de reincorporación, yo quiero hacer la sustitución voluntaria. Entonces por estar en el PENIS también los matan. Pero una cosa mucho más grave, a las personas que han recibido los recursos del gobierno para entrar al programa de sustitución, las bandas criminales y estos actores armados les están pidiendo una coima entre el 10 y el 20%. Y una cosa es decir aquí que no, en la calle 26 donde estamos. Otra cosa es decirlo en una vía en el Catatumbo, en una vía en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba. Otra es decirla en el Andén Pacífico. Entonces, nosotros tenemos que llegarle con, como decía la niña al final de su carta y de sus palabras, a una paz estable y duradera. Y la única manera de tener paz estable y duradera es con inversión. No hay otra. Y puede sonar retórico, pero es que no hay inversión. Otro caso importantísimo del Catatumbo fue que ante la ausencia de Invías y el Ministerio de Transporte, porque como allá no hay 4Gs, no hay quien nos haga, no tenemos allá todavía los, ¿cómo se llama?, los peajes electrónicos. Y encontré yendo para Convención un peaje de la comunidad. Lógicamente los carros de la Defensoría los dejan pasar y yo dije, no, si nosotros también vamos a pasar, vamos a pagar. Y yo me bajé, pagué por los carros que íbamos y muestra de qué, la comunidad ante la ausencia del Estado tenía una máquina contratada raspando y usted verá la vía. Yo he andado en trochas y las vías que caminé por el Catatumbo en carro, perfectas. O sea, perfectas, cuando digo perfectas no es la pavimentada, claro. Sí. Pero es una vía muy buena. Defensor, ¿qué cifras recientes tiene de amenazas, de asesinatos de líderes sociales en el país? Es una cifra, Erika, que está en permanente actualización. El defensor ha sido muy líder en esta materia, como era de esperarse. Y quisiera conocer, defensor, qué reporte a hoy tenemos. Mire, tengo un corte que es importante analizar, lo que es de marzo del 18 a marzo del 19, amenazas. En Colombia hay 982 líderes amenazados. Esto es una cifra muy grande. Segundo, después de nuestra alerta sobre líderes sociales, la 026 de marzo del año pasado, a la fecha han sido asesinados en Colombia 196 líderes. Yo quiero ser preciso en lo que tiene que ver en las cifras. El gobierno del presidente Santos tomaba las cifras que Naciones Unidas podía verificar. Las cifras que tiene Naciones Unidas son ciertas, pero Naciones Unidas, y se lo puede preguntar al doctor Brunori, no tiene la capacidad del defensor, de la Defensoría, de poder verificar todos los homicidios, todos los asesinatos. Nosotros sí. Entonces, tanto el gobierno de Santos como el gobierno de Duque siguieron con la misma cifra. O sea, la cifra que entregó el doctor Juan Fernando Cristo, el doctor Rivera, la recibió la doctora Nancy Patricia, y era la cifra que les daba Naciones Unidas, y esa ha sido la cifra. Por eso, la diferencia entre uno y otro. El problema aquí no son las cifras, es que no se puede asesinar ni una persona más. Y hay otro grupo poblacional que es importante para lo que decía la niña Acarí. Los excombatientes de las FARC van más de 130 asesinados. Yo, arrancando el proceso, dije, lo único que no le podía poder parar al proceso era que se asignara un solo líder. Y fue uno, el primero, en Peque, y ya vamos en más de 130. Mi cifra la tengo en 133, pero últimamente ha habido unos, pero creo que estamos en ese rango, 130, 140. De modo que lo importante es
Cuando nosotros emitamos estas alertas tempranas, cuando nosotros le digamos a los gobiernos municipales, distritales, nacionales, oiga, hay una alerta temprana, son recomendaciones de lo que nosotros vemos en terreno. Nosotros no somos organismos de inteligencia, eso es una línea que tiene que tomar los organismos, porque nosotros somos un organismo de control y en este caso hacemos prevención, prevenimos. Entonces, siempre hemos tratado de trabajar conjuntamente. ¿Qué ocurre? Que hay veces generamos molestias y mortificaciones, pero eso es lo normal. O sea, lo importante es que en el Estado todo el mundo diga la verdad y nosotros todas las cifras son contrastadas y como dije en algún diario por allá en Medellín, todavía no nos hemos pifiado en las alertas tempranas. Oiga, defensor, ese tema de decir la verdad es fundamental. Sí. Hay muchos sectores que le reclaman al gobierno porque el gobierno insiste en que las cifras de líderes sociales están cayendo, que se están reduciendo. El señor Barbosa lo indica cada cierto tiempo, pero en las comunidades donde persisten estas amenazas, donde tienen que recoger a sus muertos en muchas zonas, especialmente en Cauca, en Nariño y demás, no lo sienten así. ¿Cuál es la verdad de estos hechos? Yo afortunadamente estudié Derecho. Yo no era muy hábil en las matemáticas. Entonces, en el tema de cifras quiero decirle lo siguiente. El gobierno del presidente Duque tomó la misma cifra que venía del gobierno Santo, manejada por el exministro Rivera y el ministro Cristo, en el sentido que la cifra era esta. Al 7 de agosto, la cifra con el gobierno del presidente Santos, con la nuestra, difería casi en 200 líderes asesinados. ¿Sí? Hoy, el doctor Francisco Barbosa, que es un conocedor del tema de derechos humanos, hace unas cuentas en las cuales no voy a controvertir porque ya se lo he dicho al presidente de la República, doctor, señor presidente, el problema no son las cifras, trabajemos para que no haya un solo líder asesinado. Lo único cierto es que con los cambios de gobierno no ha habido para nosotros como Defensoría, ningún cambio. Fue terrible, fue horroroso, si me permite el término tan de Bogotá. El primer semestre del año pasado fue el de los mayores asesinatos. Y aspiramos que después de este sábado, que empieza ya la jornada electoral, no se nos vaya a disparar por las contiendas electorales los asesinatos de los candidatos o de las personas que quieren trabajar en alguna causa política. Defensor, pero profundicemos muy bien por qué esa diferencia de cifras, Erika, a la hora de saber cuántos líderes sociales en el país han sido asesinados o han sido amenazados. Yo creo que es necesario que haya una cifra consolidada que... le voy a decir. Unificar la metodología, ¿qué es lo que está pasando? Para poder actuar. Le voy a decir, Jessito, mire, uno, remitámonos a lo que dijo el relator de Naciones Unidas, Michel Forst, que vino en noviembre del año pasado. Y aquí estuvo en Opina Bogotá. Ok, entonces, él dijo una cosa, la cifra de líderes asesinados, le sugiero al gobierno que tome la de la Defensoría del Pueblo. Está escrito por una persona que es un relator independiente, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con nosotros. Tanto el gobierno de Santos como el gobierno de Duque toman la cifra de los líderes que a Naciones Unidas le reportan. A Naciones Unidas, que está en algunas partes del territorio, no en 38 zonas como estamos nosotros, no con más de 200 personas en territorio. La cifra que certifica Naciones Unidas es cierta, pero hasta ahí le llega su capacidad logística. Se queda corta. Hasta ahí le llega. Él puede certificar hasta ahí, él puede contrastar. Nosotros contrastamos más por una razón, porque tenemos más capacidad técnica para contrastar. Cuando digo no es que ellos no contrasten los nuestros, es que son los que a ellos le llegan. Entonces, de ahí sale la diferencia y, lógicamente, para cualquier gobierno es mejor en cifras que el homicidio esté bajando, que el abigeato esté bajando, que el robo de celulares esté bajando y, lógicamente, para los gobiernos es muy importante
que esa cifra esté decreciendo. ¿Cuándo nos vamos a poder contentos? El día que no haya ni un líder social. No va a ser que salgamos esta noche de aquí, miércoles, y tengamos que volver a escuchar que asesinaron un líder social en alguna parte. De modo que trabajemos porque el primer protector de los líderes sociales somos la misma sociedad. Y yo no tengo, como defensor, ni la Defensoría tiene, para qué inventarse más líderes sociales. No tiene ningún, o sea, no ganamos nada diciendo que son ni 1 ni 1000. El problema no es 1 o 100, sino que tenemos que llegar a que no haya ningún líder social. No nos pueden matar por pensar distinto. Eso es clave, defensor, Sí. pero la gran pregunta que se hacen los colombianos a propósito de esta movilización que tendremos el día 26 de julio es ¿cuál es la salida? El mismo Estado ha dicho no estamos en capacidad de garantizar la protección de todos los líderes sociales, líderes comunitarios, socioambientales, en fin, de tantas personas que están trabajando en los territorios que están precisamente siendo amenazados por esas estructuras criminales con las que usted tiene que lidiar cuando realiza estas misiones por tantas zonas del país. ¿Cuál sería la fórmula para poder garantizar la protección? Porque claramente estas estructuras lo que están apostándole es a reventar esos procesos organizativos que están construyendo estos líderes en sus propias comunidades. Mire, esta marcha se da después de que el país visualizó el asesinato de María del Pilar Hurtado. Del que se cumple un mes el 26. Mi gran preocupación como defensor es que sobre la sangre de María del Pilar, sobre las amenazas de 982, tenemos que salir todos a caminar, todos los colombianos de bien. Esa marcha no se puede convertir en un referendo para un gobierno o no para un gobierno. No se puede, la marcha tiene que ser apolítica. Este gobierno, desde que llegó, está trabajando en la elaboración de una política pública en prevención de la protección de los líderes y defensores de derechos humanos. El primer paso fue hacer el programa de atención oportuna PAO. Y aspiramos que antes del mes de septiembre, octubre, el gobierno del presidente saque por primera vez una política pública para, ¿cómo será de grave la situación? Que tiene que sacar una política pública en defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y es importante, ¿por qué? Porque ahí hemos estado trabajando todos, el señor fiscal, el señor procurador, el defensor, las organizaciones no gubernamentales, porque eso tiene que ser un documento que nos permita a todos trabajar en una misma línea. ¿Cuál es? Que no haya ni un asesinato más. Defensor, quiero cambiarle el tema, Erika, para que hablemos también sobre los venezolanos, los hermanos venezolanos que cada día llegan a Colombia huyendo de la difícil situación en el vecino país y particularmente de un proyecto de ley, Erika, que va a ser discutido en el Congreso próximamente y que tiene el visto bueno de la Defensoría o el apoyo suyo, defensor, y es que se le busca dar la nacionalidad colombiana a los hijos de los inmigrantes, que su situación en la mayoría de los casos pues no está resuelta, eso no lo permite hoy la Constitución, defensor. ¿Con esto qué se buscaría? Ya. ¿Ellos son apátridas en este momento, defensor? ¿Qué categoría tienen estos niños que nacen en este momento en Colombia? El defensor del pueblo tiene iniciativa parlamentaria, como el señor presidente, como los parlamentarios, y al tener iniciativa presenté un proyecto el 9 de abril, que básicamente dice se le reconocerá la nacionalidad al niño de padres venezolanos que haya nacido en Colombia entre un periodo del 2015 y 2 años más a partir de la promulgación. ¿Por qué? Porque hacemos la presunción del domicilio. Para ser ciudadano colombiano se requiere haber nacido en Colombia y ser hijo de padre o madre colombiano. Entonces, ese grupo poblacional son 24,000 niños. No le va a costar un solo peso al gobierno, porque el gobierno ha venido atendiendo a todos los niños venezolanos, pero le va a dar una garantía que los niños y niñas no tienen. Y los niños gozan
de una mayor protección. Y no nos digamos mentiras, a nosotros hace 30, 40 años nos recibieron en Venezuela con los brazos abiertos, y como yo he dicho, entre las fronteras no hay diferencia porque somos hermanos, pero ya este tema tiene que regularizárselo. Cuando arrancó este problema, nosotros de la mano de ACNUR le sugerimos al gobierno nacional manejemos toda la situación de Venezuela como refugiados y no lo logramos. Se ha hecho mucho por la atención de los venezolanos. Lo que pasa es, como decía el presidente de Venezuela, de Ecuador, es que aquí hemos recibido 500.000 ciudadanos. Nosotros hemos recibido 4 millones que han pasado y tenemos 1,5 millones. Y lógicamente nos cuesta, pero esto es un tema de humanidad. Ahora les dan el registro civil, pero en la parte de abajo se le nota, esto no es prueba de nacionalidad. Lo pasamos en Comisión Segunda del Senado y en plenaria del Senado. Aspiramos la otra semana a estar discutiendo en Comisión Segunda de Cámara, pero le cuento algo que es de humanidad. En la Comisión Segunda hay personas como el senador Iván Cepeda, Feliciano Valencia, pero también está Paola Holguín. Y por la mitad está de centro el doctor Werner Zambrano de la U. Y votaron todos unánimemente el proyecto. O sea, no generó que es de izquierda, es de derecha, es que yo no quiero ayudarle a Venezuela. Por una razón. Acabamos de ver la niña. Un alarido. Y es un alarido lo de los niños y las niñas venezolanas. Pues que lo vemos, los que caminamos este país. Usted que salga a alguna parte de Bogotá, usted ve caminando a esos señores y ellos tienen una particularidad, es la gorra. No sé si usted se ha dado cuenta. El venezolano, yo creo que no sale sin gorra. Su gorra. O los maletines, que también pero su gorrita. Las visiones Sí. de Chávez en algún momento las entregaron. Claro, y este proyecto, si se llega a aprobar, pongamos una historia en particular, defensor, para que los televidentes entiendan. Teniendo la nacionalidad, los niños, ¿qué atención recibirían? ¿Cómo se les facilitaría la vida? Tienen toda la garantía. Pueden ir al colegio, como en efecto ya están yendo al colegio, pero están yendo con lo que llamamos en derecho romano capis deminutio. Tienen una categoría menor porque no tienen la nacionalidad. Hoy en Bogotá más de 21.000 niños venezolanos están estudiando en los colegios públicos. En Medellín, en la instalación de la OEA, el alcalde Gutiérrez dijo que tenían 13.000 niños. Figúrese. Y usted se va a los municipios como Acarí y va a haber 20 niños. Esa población tenemos que darle la garantía de ser ciudadano como nuestros hijos. Que tengan esa misma opción. Que no tengan que estar yendo, como ocurre, hacer cola a la Defensoría del Pueblo para que nosotros le hagamos una tutela, para que puedan atender a la mamá, para que puedan atender al niño, para que le puedan dar los medicamentos. No quiere decir que con esto el sistema de salud les va a funcionar perfecto, el sistema de salud, de educación también, el acceso a vivienda también, pero van a tener las mismas garantías de los niños colombianos. Pero, defensor, muchas comunidades también en el país se preguntan qué hacer con esos venezolanos que desafortunadamente vienen a delinquir a nuestro país. Y evidentemente en una situación tan compleja como puede ser la seguridad en Bogotá, que está deteriorada en muchos sectores. De hecho, la alerta de la Defensoría sí lo advertía en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, pues al margen de la presencia de los venezolanos, esas son situaciones más profundas, pero también la gente advierte en esas zonas y en muchas otras de Bogotá y del país, insisto, que hay un deterioro de la seguridad por un tema relacionado con los ciudadanos venezolanos. ¿Qué hacer frente a esa problemática que también está afectando la calidad de vida de los colombianos? En este país vamos a tener tranquilidad cuando no estigmaticemos, cuando no polaricemos. Yo recuerdo una cifra del exministro, del exfiscal, Néstor Humberto Martínez, la cifra de capturados venezolanos con 4 millones que han pasado y con 1 millón que tenemos es de 1.000. Vuelvo y repito, yo estudié Derecho, no sé hacer la matemática, pero es muy poquito. Claro, eso genera una percepción
que los venezolanos participaron en una golpiza, que los venezolanos participaron en un atraco de una joyería, que cogieron... Claro, el venezolano tiene la misma angustia que están teniendo una cantidad de ciudadanos colombianos que no tienen que comer. Y yo creo que eso, claro, para eso está el Estado de Derecho y por eso los capturan y por eso van a la cárcel. En ese momento, hace unos meses, había 1.000 contra 1.500.000. Es mínimo. Lo que pasa es que en la narrativa popular hace mucho daño decir venezolano en vez de decir, y algunos medios no dicen Venezuela, sino que dicen ciudadanos extranjeros. Extranjeros, sí. Para no generar ¿cómo se llama? Esa estigmatización, que es como cuando nosotros estamos en Estados Unidos. Yo fui cónsul de Colombia en Estados Unidos del 95 al 99 y eran muy poquitos los colombianos que estaban en la cárcel en relación con los que estábamos trabajando honestamente. Pero fuera del país nosotros estamos estigmatizados, no nos reconocen por Nairo, por Valderrama, por el café, por las frutas tropicales, por el petróleo, sino por el narcotráfico. Sí, en medio de esta situación de los niños venezolanos, Erika, se han conocido en diferentes ciudades del país denuncias, defensor, sobre alquiler de niños para ser usados en la mendicidad. ¿Qué reporte tiene la Defensoría del Pueblo, defensor, y qué hacer para que esto no ocurra? Yo hago zapping en la televisión y el domingo vi algo. No tenemos ninguna información, pero a raíz de ello hemos hecho una alerta a nuestras duplas y a las personas que manejan infancia y adolescencia, la delegada de infancia, para aprender ¿cómo se llama? El escáner, para ver cómo lo estamos viendo en las ciudades de Colombia, en especial en las 38 regionales de nosotros. Defensor, en ese momento, organizaciones criminales en Colombia están instrumentalizando, están utilizando a los venezolanos que, como usted bien advierte, y lo reconocemos todos, somos testigos de ellos, tienen hambre, tienen necesidades, tienen multiplicidad de situaciones adversas. Las bandas criminales en ciudades como Bogotá lo que hacen es que tercerizan, pero tanto a venezolanos como a colombianos, en el sentido de alquilar unas armas y irlos metiendo en estas carreras criminales. Eso es cierto. Bueno, pues defensor, gracias por estar con nosotros esta noche haciendo, Erika, un balance de lo que viene haciendo usted en la Defensoría del Pueblo con estas advertencias. ¿Se va para ¿Para dónde va? Nos vamos para Morales, San Sur de Pablo, el Bolívar. sur de Bolívar. Es más cerquita, para los que no sepan, es más cerquita por Barranca Bermeja. La Riesa Magdalena y Dele. Claro, en lancha. ¿En 4G? No, en lancha. No, en 4G de esa zona. En unas que llaman unos Johnson 150 o 100 o 15, los que sean, porque es más cerquita que ir a Cartagena. Claro. Y el viernes estamos con un sector poblacional que ha sido más afectado con las amenazas y con los asesinatos, que son los comunales de Cartagena. Vamos a reunirnos con ellos, con la ministra del Interior, las fuerzas militares y el gobernador de Bolívar. Oiga, defensor, yo siempre le hago la pregunta, pero es que me parece que, él lo decía, que afortunadamente a la Defensoría se le respeta, pero usted no siente miedo, porque él no va a mirar, él no ni chaleco antibala, ni nada, la camisa de la Defensoría y la gorra. Cuando arrancamos en esta actividad y nos íbamos a ciertas zonas que yo había advertido que iba a ir, entonces hubo gente que me decía, no, doctor, yo no voy. Entonces cómprese un perro y hasta aquí trabajó conmigo. Porque uno entiende, cada uno es dueño de sus miedos. Sí, señor. Y uno tiene que respetar que pues meterse al Catatumbo, hacer Buenaventura y Tumaco en 7 días, pues no es un tema que cualquiera quiera hacerlo, pero yo lo repito, nosotros tenemos lo que se llama la catadura moral, la magistratura moral, que es lo que nos permite movernos por Ciudad Bolívar, ir a esos barrios. Yo un día terminé en arborizadora al frente de un árbol que le dicen el árbol del ahorcado. El palo del ahorcado. Bueno, allá estuve, doctor, allá. Entonces me dijeron, doctor, ese es, y allá hay una, ¿cómo se llama? Una cosa de material de arrastre, una cantera ilegal. Eso es en la frontera entre Bogotá y Soacha. Claro, y lo hicimos por una razón,
porque las dinámicas de Soacha son las mismas dinámicas de Ciudad Bolívar y nosotros habíamos emitido hace un año una para Soacha y una para Ciudad Bolívar y ahora la volvimos a hacer porque la situación, los homicidios en Bogotá han bajado, pero la localidad con mayores homicidios sigue siendo Ciudad Bolívar, por una razón, no por microtráfico, sino por narcotráfico. Narcotráfico. Y Bueno, hay que trabajar defensor. unidos, hay que trabajar Sí. unidos más allá de las confrontaciones. Lo mismo pasa con el tema de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y más allá de la confrontación y de la dialéctica y busquemos saber cuál es la cifra y demás, no, trabajemos unidos entre todos los sectores porque lo que busca la comunidad y la gente en todas esas zonas es que haya seguridad, que haya calidad de vida y que haya sobre todo respeto por la vida, porque si hay algo sagrado es la vida misma. Y Así Colombia es. merece vivir en paz y no en guerra, defensor. Bueno, hemos hablado de los carteles mexicanos, de los líderes sociales, de la marcha que va a haber este viernes, del proyecto de ley que directamente la Defensoría ha presentado para Pasa darle en Bogotá la también. nacionalidad, Erika, a niños de padres venezolanos que nacen en Colombia, niños inmigrantes que están hoy en una situación muy difícil. Y bueno, todo este balance de la Defensoría del Pueblo. Defensor, gracias como siempre por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y lo vamos a seguir invitando para ir conociendo visita en Bogotá. toda la tarea que viene realizando en esta importante entidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y aquí estaremos dándole nuestra opinión. Y vuelvo y repito, la opinión de la Defensoría siempre es verdad. Nosotros no tenemos que inventar nada porque la situación de los más vulnerables en este país es supremamente grave. Bueno, Erika, se nos Sí, acabó señor. el tiempo. Como siempre, muchas gracias a todos Gracias, ustedes. Jessy. Gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre aquí, 8:30 de la noche, donde conversamos y discutimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Chao.